Entonces imagíname yo por un lado encampañadísima con mi mamá y por el otro que era imposible hablar de política porque era traicionar a mi mamá. Con la reseña al final diciendo, si no aparezco, si no vuelvo, llamen a Jessica y a la policía. Entonces ya para mí se convirtió en un reto impresionante dejar a mi mamá sola. Lo único que nos mantuvo fuertes en ese momento era Dios, porque fue la primera vez que yo pude contar esa historia sin llorar y sin derrumbarme. Y eso también empieza a generar como un recelo y un rencor en vos de por qué se separaron. Y para mí la única explicación que mi mamá fuese aguantado eso y que al día de hoy ella puede aguantar todas las cosas que pasan día a día es Dios. Buscaron, revolcaron la casa por todo lado, vendieron propiedades. Eso fue, hicieron el daño más grande del mundo. Esa persona que era su hermano. Con ustedes, Valeria. Bueno, hola, hola, hola a todos los que nos ven, nos escuchan, un gustazo. Mi nombre es Valeria Villafañe Vallejo y sí, estoy muy ansiosa, muy emocionada por esta oportunidad. Vale, Valeria, muchas gracias por venir. Bueno, para que entremos un poquito en contexto, ¿qué es ser un gestor social? Bueno, listo. Ser gestora social es, anteriormente era como conocido como la primera dama. Usualmente es la esposa del alcalde en la estructura normal que conocíamos, del alcalde, del gobernador o del presidente. Nosotras hacemos las veces de Verónica Alcocer en cada uno de los territorios, es decir, departamentos o municipios. En este caso, mi mamá es una alcaldesa, no es un alcalde, entonces no tiene esposa y pues no tiene esposo. Mis papás se divorciaron, entonces la labor o esa figura de gestora social la tomo yo. Ser gestor social básicamente es, o desde mi perspectiva, la manera en la que lo hemos construido, es convertirse en un embajador de tu territorio, en ese caso de esta ciudad intermedia, de este municipio, Candelaria, en no solamente en Candelaria, en sus corregimientos, sino por fuera de Candelaria también. Es abrir la imagen del municipio y por supuesto que conectar con empresas, con la misma comunidad, con toda la cooperación internacional también para brindar y abrir más oportunidades para Candelaria. Esa es básicamente como la labor de ser un gestor social. Básicamente apenas eso, ¿no? Sí, Sí, es. y esa imagen pues no necesariamente está vinculada con la alcaldía, pero porque yo digo gestor social puede ser cualquiera, puede ser Ujú. cualquier líder que se disponga y que movilice. Movilizar es hacer una llamada, movilizar es ir a preguntar, movilizar es, ay, yo conozco a alguien que nos puede ayudar con eso. Básicamente esa es mi labor. Entonces estoy en este espacio y en esta comunidad necesitan asistencia de tal empresa municipal o tal servicio que presta la alcaldía. Estoy siempre a disposición Estás allí, para los candelareños. estás allí súper ocupada siempre. O sea, este podcast casi que no lo hacemos. Sí, fue un reto organizar el horario, pero hay que sacar tiempo para todo, Aquí como está, me dice también mi es papá. importante porque mira que, pues, tú manejas tu gestión desde muchos medios de la alcaldía, desde tus redes Ujú. sociales, pero es bueno que otras personas que no son como el público de esos medios te conozcan y conozcan la gestión que estás haciendo porque es muy importante. Además de eso, lo que siempre te he dicho es como que tú tan joven y trabajando de esta forma, como que me anima a que tú le digas al público y a los demás jóvenes como que, ¿por qué lo haces? O sea, yo te preguntaba, ¿tú qué ganas? ¿Por qué no estás por allí, digamos, como otros jóvenes que están disfrutando, entre comillas, su juventud? Bueno, ¿qué gano? Ser gestor social no tiene un sueldo como tal, tampoco tiene un presupuesto asignado por parte de la alcaldía y muchísimo menos tengo como una contratación a mi cargo. Este es un cargo completamente voluntario, por eso tengo la oportunidad de dividir mis tiempos y también estudio y me obligo a sacar mi tiempo en familia o con mi pareja. Eso es también súper importante porque es lo que nos mantiene como con el pueblo a tierra. ¿Y por qué desde tan joven? Bueno, yo siempre he estado rodeada de este medio. Mi mamá lleva más o menos 27 años en la política. Desde sus 17 años también arrancó, 16 años más o menos, que me encantaría que estuviera en este espacio y también le mostrara una parte más cercana de ella. La vamos a invitar. Sí, me encantaría que estuviera por acá.
Y pues yo siguiendo esos pasos y aprovechando la oportunidad tan grande que es tener las puertas abiertas, que tu opinión sea escuchada o que tu perspectiva sea guiada por personas que tienen la experiencia o la capacidad de lograr transformar, pues es que estamos en este espacio. No gano monetariamente, pero sí gano muchísima experiencia, gano muchísimos contactos que me permiten mejorar o sí, aprovechar muchísimo más las oportunidades laborales que pueda tener en el futuro. Sería eso básicamente. Exacto, o sea que es algo que está en ti, porque digamos tus padres te mantienen, tú no tienes Ujú. obligación, no tienes hijos, no tienes obligaciones que tú digas, me toca trabajar por esto, pero es algo que viene ya, digamos, Sí, genético. es algo que nace. Yo digo que hacer labor social es algo que a uno le inculcan en la casa. Es algo que va dentro de sus principios. De que si yo tengo algo y yo no lo estoy utilizando, no lo voy a botar a la basura ni voy a dejar que se desperdicie, sino que busco una persona que le pueda hacer bien o que lo pueda necesitar. O si yo estoy en la capacidad de ayudar con algo, siempre ayudar de la mejor manera, porque todo lo que uno da de buen corazón lo recibe nuevamente en bendiciones y sin esperar nada a cambio. Amén, Hace así uno, es, hacemos esto tan chévere que es. así es. Yo te pregunto algo que ya es como más personal, una pregunta más personal. A mí me gustaría desde tu punto de vista que estás haciendo una gestión porque te nace y no por un beneficio económico. Ujú, ¿Tú qué crees que le falta tanto a a las personas de nuestra comunidad que a veces se quejan mucho de la gestión pública, ujú, pero digamos que desde mi punto de vista he visto que no se empapan, no están en esos proyectos tantos proyectos que me acabaste de contar ahora, yo digo, pucha, pero ni yo sabía tantas cosas que están haciendo, tantas cosas que quieres hacer. Entonces, ¿qué le falta como a la comunidad para que se entere de todos estos proyectos? Desde el punto de vista de la comunidad y desde tu punto de vista, ¿qué le falta a ustedes como personas que están en en la parte pública como para integrarse más con la comunidad? miren que no solo a la comunidad, sino a todos cuando hacemos parte de un territorio. Cuando me preguntan, Valeria, ¿qué es lo que vos haces o cuál es el proyecto que más movilizas? Para mí el proyecto principal es Candelaria y la identidad candelareña. Eso es lo que nos hace falta muchas veces, ese arraigo, esa identidad y ese cariño por nuestro municipio, por nuestro corregimiento, por nuestra vereda, por nuestro barrio. Mm, Esa cercanía que tenemos con el vecino o tomarse el tiempo de poner bonita la cuadra en diciembre. Ese tipo de cosas son tradiciones tal vez que se han perdido, pero hacen que no pierda la esencia del territorio. O no botar basura y escombros en nuestras vías principales, que es algo en lo que está trabajando muchísimo la empresa de aseo, Candiaseo aquí en el municipio. Esa mm. identidad, ese sentido de pertenencia, porque Candelaria es nuestro, Candelaria es de todos. Y la alcaldía sola no transforma Candelaria. Candelaria Así la es. transforma cada una de las personas que participa de la oferta. Como te decía, tenemos muchísima oferta desde la Secretaría de Desarrollo Económico, Cultura y Turismo. Es súper amplia, pero la gente no se entera, no sigue las redes de la alcaldía y no asiste a las convocatorias. Y muchas de esas convocatorias se pierden o se desaprovechan. Entonces es eso lo que diría yo que le hace falta a la gente, identidad, sentirse candelareño. Tenemos, y yo manejo un discurso súper fuerte con los jóvenes que es, ¿usted de dónde es? Ah, no, yo soy de Gorgona. ¿Y Gorgona dónde está? En Candelaria. Entonces, ¿usted de dónde es? No, yo soy de Candelaria, somos candelareños. Y algo súper fuerte que nos pasa con las personas de Poblado Campestre. No es que yo crecí en Cali, me atienden en Cali y estudio en Cali, pero eres adoptado ya por este territorio que se llama Candelaria. Claro, ya. Entonces ya debes sentirte orgulloso y participar de manera activa en este territorio que es tuyo, que así como reclamamos derechos, reclamamos que nos suplan todas nuestras necesidades por parte del Estado, yo como candelareño, ¿qué le estoy aportando a mi territorio? ¿Qué le estoy aportando a mi municipio? Es lo que nos pasa con muchos jóvenes que estudian, se preparan los que tienen oportunidad de estudiar, muchas veces fuera aquí de Candelaria, que es lo que primero que buscan cuando acaban su carrera, irse. Irse. Irse a Cali, irse a Medellín, irse a otro lugar donde ellos creen que exista más oportunidades. Y acá tenemos empresas tan importantes como Mayagüez, tenemos empresas súper grandes que dan más de 2.500 empleos como lo es Cargill, que anteriormente era Bucanero, tenemos Café Águila Roja, tenemos La Nubia, que son más de
4.000 empleos los que tienen a brindar y la mayoría de esos empleos, al menos el 70%, no son personas candelareñas. ¿Por qué? Porque no nos interesamos o porque los candelareños no tienen la cualificación necesaria y formación profesional para estar en esos cargos, en estos espacios. Entonces es empezar a sentirnos candelareños, sentir ese orgullo. Una frase que dijo la alcaldesa cuando estábamos en ferias es, qué orgullo es sentir que corre sangre candelareña por mis venas. Muy bien. Una pregunta ahorita que hablaste del tema de la formación profesional. Esto no estaba como dentro del podcast, pero tú me estabas contando o estabas hablando de que ya están, o sea, ya casi está un proyecto listo para que se formen los candelareños. Entonces, no recuerdo bien, ¿cómo era? Bueno, les cuento algo, tuvimos una reunión esa mañana súper valiosa y esta es una oportunidad. Me dijo, pero ¿qué quieres ir a promocionar? Pues mi trabajo literalmente es promocionar toda la oferta de la alcaldía que Ujú. está a disposición para los candelareños. Existe un programa que se llama La Puerta a las Oportunidades, que fue pensado por, por dos jóvenes que les tocó estudiar en otro territorio porque aquí en Candelaria no tenían acceso. Esos dos jóvenes es Juan Felipe Lazo, quien hoy es el coordinador de juventud, y por mí especialmente, porque mi mamá me dijo, mira, yo quiero que en un espacio la gente pueda encontrar en todo la misma oferta, que pueda encontrar toda la oferta en un mismo espacio. Y nos hemos sentado y hemos maquinado y de qué manera funciona esto, de qué manera hacemos que funcione para todos los candelareños, que puedan aprender, que quien es emprendedor encuentre toda la oferta para emprendedores y quien pueda emplearse como un computrabajo, pero para candelareños. Súper. Ese proyecto se llama La Puerta de las Oportunidades y es una página web que está a disposición de los candelareños y que permite que todos puedan ingresar, se inscriben y tienen acceso a toda la oferta, ya sea para emprender, todos los cursos, cena, ahorita tenemos nuestra formación profesional por parte del INTEC y ya nos convertimos en sede Candelaria de la Universidad del Valle. Y confiando en Dios, el Súper. próximo mes abriría nuestro multicampus. Otra iniciativa muy innovadora de la alcaldesa en un plan piloto donde estarían fusionando más o menos 4 universidades en un mismo campus donde se coordinan los horarios, pero con toda su oferta para que los candelareños ya puedan ser profesionales aquí mismo en Candelaria. Entonces, esa es la manera en la que estamos soñando con transformar el territorio y que me llena de orgullo, porque yo cuando iba a pensar que en Candelaria iban a poder dar administración de empresas o contaduría pública y más, Claro. y qué más, ¿sabes qué más? Completamente gratis. ¿Qué es lo más importante? Gratis, No, es muy gratis. importante porque mira que hay personas que dicen, quiero estudiar, pero no tengo, el SENA es gratis, pero no tengo para el transporte. Entonces ya no tienen que preocuparse por el transporte porque va a ser aquí mismo. Me parece súper, me parecen unas iniciativas que, pero te digo, la gente tiene lo que tú decías, tienen que tener sentido de pertenencia y decir, bueno, ¿qué está pasando? No quejarme siempre porque yo era uno de los que más me quejaba, pero aprendí a no quejarme porque hay muchas oportunidades y por estarme quejando no las aprovechaba. ¿Y sabes qué más? Otra solución. Nos pensamos también en busca de esa transformación necesaria principalmente para los jóvenes, una solución para el transporte universitario. Antes era una ruta que salía a las 4 de la mañana, vos te tocaba madrugar y así tuvieras clase a las 8, a las 10, Sí, te tocaba en la misma ruta y quedarte hasta las 6 o 9 de la noche. Decimos, no, eso no sirve, está obsoleto. Entonces se transforma esa ruta y se convierte en el transporte universitario, un beneficio, como si vos te ganases una beca o un aporte para mantener la permanencia de los jóvenes en sus instituciones educativas, los que ya adelantaron sus carreras, es que ya. completamente gratis, donde el 50% del valor del pasaje lo pone la empresa de transporte y el otro 50% te lo subsidia la alcaldía. O sea que van cero, Sí, no pagan también nada. 250 jóvenes salen beneficiados. Ya se está terminando reuniones y conversaciones con el operador y las empresas prestadoras del transporte, donde los jóvenes, estudiantes y sus padres de familia son veedores y garantes de ese proceso. Y más o menos en un mes estaríamos arrancando. Imagino que cuando salga este podcast ya arrancó el transporte universitario para 250 jóvenes candelareños completamente gratis también. No, me parece súper porque pues todos estos beneficios que le estamos, bueno, le estamos, no, ustedes están en estos proyectos porque pues sí, los beneficios son para todos los candelareños, pero ustedes son los que están trabajando fuerte para que se den a conocer estos beneficios
ya hay transporte para los universitarios, ya va a haber, y de hecho ya hay carreras que las que están haciendo aquí Sí, tenemos en cuatro el- carreras: contaduría pública, eh, profesional en agroindustria, otro profesional agro que se me pasa en este momento, y administración de empresas. que ya pueden ir a cualquier persona aquí de Sí, Candelaria ya puede. ingresaron 350, tenemos Y es estudiando gratis en el también. INTEP, matrícula cero. Sí, señor, Súper, me gratis. agrada mucho. No lo gratis, sino que se brinden estas oportunidades para personas que realmente lo necesitan, porque hay Sí, personas que claro. sí necesitan y están dispuestos a estudiar y a sacar adelante esas carreras. Esa es otra de las cosas que se prioriza, ¿no? Digamos, no puede ser para todo el mundo, hay que priorizar ciertas personas. Entonces ahí está el tema del CISBEN, que tiene que ser para los que están primero inscritos en el CISBEN aquí en Candelaria, Mm, que esa es otra cosa. Yo no puedo reclamar aquí en Candelaria si ni siquiera el CISBEN lo tengo inscrito aquí en Candelaria. Ese exacto. tipo de cosas nos hemos encontrado, que es muy importante que la gente haga conciencia al respecto de eso. Pero sí, se va trabajando y yo sé que cada vez más la gente se va sintiendo más candelareña. Sí, así es. Y yo estoy aquí pensando y yo digo, ¿será que necesitamos? Porque el podcast no se puede extender, pero más adelante podemos hacer otro porque hay muchas cosas de las que hay que hablar y me gustaría mucho que se pueda Sí, brindar este claro, de espacio para una. que las personas se den cuenta de todos los beneficios que tienen. Pero por ahora te quiero preguntar algo que va más enfocado en el podcast como tal, porque aquí nos enfocamos es en mostrarle a la gente el lado humano de las personas, Ujú. en mostrarle a la gente el crecimiento personal que han tenido las personas, mostrar esa parte emocional que es tan importante. Y me gustaría saber, tú que eres tan joven, cómo estás manejando esta vida, digamos, esta vida pública, porque prácticamente tú Sí. tienes una vida pública. Tú eres, yo creo que tú sales a la puerta de tu casa y ya te están fiscalizando. Bueno, no te quiero como poner como la hija de la alcaldesa, pero pues sí, eres la hija de la Sí, alcaldesa, eso soy es la lo hija que de la eres. alcaldesa. Entonces, como, y aparte de eso, eres gestora social, entonces como que tienes como hija y como una persona que está haciendo una gestión pública. Entonces, o sea, cómo lo ves tú? ¿Cómo lo sientes? ¿Si es fuerte o como que para ti es relajado? Miren, eso es algo súper fuerte porque no es de ahora. Ahorita pues soy hija de la alcaldesa y además soy la gestora social. Pero antes era Ujú. hija de la concejal, hija del que trabajaba en la alcaldía. Mi papá toda la vida, mi edad lleva trabajando en la alcaldía. Era hija de la diputada, hija también del coordinador de control físico de la alcaldía. Entonces siempre hay que pautar como un ejemplo. Sí. Y al estar ya como gestora social, ya no es solamente la hija, sino que ya tengo una postura de tener que ser un modelo. Y si yo Ujú. estoy exigiendo que, digamos, la gente cumpla las normas, sea candelareño, respete, yo tengo que hacer lo mismo. Y además, pues está siempre el hate en estos medios más digitales que siempre buscan, de alguna manera u otra, pues destruir, porque eso es político. Entonces, gracias a Dios, pues yo siempre me han enseñado a respetar muchísimo y las personas conmigo no se meten directamente. Pero sí es súper doloroso ver cómo están diciendo que tu mamá o que tu papá hizo o no hizo. Es mentira, o sea, eso no pasó. O sea, te afecta, te ha llegado a afectar emocionalmente. Más pequeña, más pequeña me afectaba muchísimo porque pues uno no termina de entender. Ahorita Ujú. que ya estoy directamente en este medio, que sé que las cosas se hacen bien, se hacen con todo el cariño y se hace absolutamente todo lo posible, y sé que eso realmente no es cierto lo que están diciendo ahí, pues ya no me afecta tanto. Ya estás Igual más tranquila. intento evitarlo al máximo, ¿no? Entonces ustedes me van a ver que si yo en Facebook lo máximo que veo son memes, y las cosas de la alcaldía. Mi Instagram ya es completamente family friendly, no puedo publicar memes o reels o cosas que uno se cuida hasta lo que le da like, porque la gente está pendiente hasta de lo que uno da like. Valeria le dio like a este tipo. Ay, Dios mío. Entonces, por eso es súper heavy tener eso todo el tiempo en tu mente. No el qué dirán, porque uno pues no puede vivir pensando en el qué dirán, pero sí tengo que ser un ejemplo, tengo que Exacto. ser una pauta para que las personas puedan seguir. Y si yo voy a llegar a un espacio a hablarle a jóvenes de, no muchachos, tienen que ser responsables, y la imagen que ellos tienen o que yo vendo en mis redes de mí es que me la paso de rumba, que me la paso tomando, Así es. o sea, es incoherente. Entonces esa imagen que no sea una incoherencia de todo el mundo se la pasa trabajando y tal vez el fin de semana sale, la pasa bien. Pero si yo lo único que muestro es lo del fin de semana,
Entonces, ¿qué piensa la gente de mí? Claro, no van a saber todo lo que estás haciendo. Y no solo, o sea, no, en este punto yo, de las personas que creamos cualquier tipo de contenido para las redes sociales o para el sector público, digamos que a veces se le achaca la responsabilidad de las cosas que hacen los demás, pero, o sea, no es tu culpa lo que los demás hagan y cómo actúen, pero sí es tu responsabilidad mostrarte cómo quieres que las personas actúen. Entonces, como que en esa parte sí es difícil porque uno tiene que mostrarse Sí, de una forma en que los demás, o sea, no es tu culpa cómo actúen los demás porque cada quien toma sus sí, decisiones, pero sí eres responsable como de ayudar a la sociedad a crecer, ¿cierto? sí, y que no todo el mundo, pues no hay un porqué, pero no todo el mundo tiene la obligación de saber el cómo funcionan las cosas, cómo funciona la alcaldía, y muchas veces es frustrante, porque tal vez a mí no me costó entenderlo, porque ya llevo muchos años Toda la cercano a vida. esto, pero a la gente le cuesta entender cómo es el funcionamiento. Sí, Digamos, algo que la gente no comprende muy fácil son los tiempos contractuales. Que yo estoy estudiando derecho, me estoy formando, ya me falta un año para terminar y por eso también me permite entender mucho más sencillo cómo claro. funciona el tema, porque es la manera en la que lo estoy enfocando. Pues derecho también tiene tantas ramas y la gente no lo comprende. Dice, es que ¿por qué se demoran tanto si yo lo puedo hacer y me demoro 10 días? O me demoro 5 días, o me demoro 2 días, o yo veo que eso un maestro construye un muro en 2 semanas. La gente no lo logra comprender. Y muchas veces uno ni siquiera tiene las palabras para explicarle a la gente. Y es Sí, un tema de paciencia, de uno fortalecerse emocionalmente para que primero esas cosas malas que dice la gente no lo afecte. Y segundo, tener la paciencia, la disposición y el amor para explicarle a la gente con cariño. Porque la gente llega súper brava, llega súper sulfurada y siente que tú eres el culpable que tú le tienes que solucionar. tienes que responderme. Claro, digamos, mamá, la gente no alcanza a ver a mi mamá, pero me encuentra a mí en la calle, entonces yo soy la que recibo. O sea, en la calle te han dicho, ve, Valeria, sí. Claro, claro. Entonces yo, entonces yo soy como que, bueno, tengo que respirar, tranquila, no es personal. Madre, tranquila, no se preocupe, dígame yo en qué le puedo ayudar. Mire, esto es con tal persona, no es así como usted piensa, nosotros queremos es ayudarle. Y uno entra como en esa, porque la gente busca discutir con vos. Claro, quieren Y si no te pelear. encuentra para discutir, le da más rabia a veces. Entonces toca Entonces, dividirlo entre peleamos o solucionamos. sí. Entonces ya cuando yo ya veo la cosa muy sulfurada, le digo, bueno, ¿y qué solución me tiene usted? Que eso se lo aprendí directamente a mi mamá que pues lleva muchísimos años tratando con las personas y Claro, ya. escuchando. He aprendido que aunque a veces es difícil y Dios mío, yo le pido todo el tiempo de sabiduría a Dios y discernimiento para, y que todo lo que yo diga sea de agrado para los demás, sea la forma en la que las personas puedan escucharlo y entenderlo de una mejor manera. Súper. Tal vez, ¿quién se ha salvado de eso? Mi hermana. Mi hermana es mucho más alejada de todo este medio por eso mismo, porque es muy frustrante que la gente no lo comprenda, que la gente no lo entienda, que hay que ser ejemplo todo el tiempo y que tu vida se vuelve pública, que todo el Sí. tiempo, yo me siento a comer en un lugar y estoy de buena si no llega alguien a ponerme conversa del trabajo. Entonces yo O amo sea, salir ya. aquí en Candelaria, amo visitar emprendimientos, pero salir aquí en Candelaria se convierte parte de mi vida laboral. O sea, es difícil dividir tu vida personal de tu vida laboral. Sí, claro, es súper complejo, porque uno, además de que tengo que ser ejemplo todo el tiempo, entonces tengo que estar pendiente de cómo me he visto, cómo estoy sentada, qué estoy haciendo. Llegan en ese momento y me ponen conversa y nos ponemos a trabajar ahí. Se convierte en una mesa de Sí. trabajo. Entonces intento que cuando ya quiero que sea mi espacio, o no salgo de mi casa, o intento irme fuera de Sí, Candelaria. donde no te vean, pues, Sí. ocultas. Pues es difícil, pero mira que hay que hacerlo porque, como te vuelvo y te repito, estás muy joven y tienes que aprovechar para trabajar y para construir, pero también para construir relaciones que no solo sean laborales, Ujú, porque pues es importante hacerlo. Tú ahorita mencionaste algo de la separación de tus padres sí, y a nivel emocional también, tú sabes que aquí hablamos mucho del tema sí, emocional, claro. es algo difícil porque digamos que se supone pues que la familia debería estar, Ser la ese familia, núcleo. y ser tu núcleo familiar y ser muy sólido. Y los papás pues en teoría se casan para no separarse o tienen hijos para formar
Pero pues eso no pasa en la mayoría de casos, en mi caso tampoco pasó. Los padres se separan y esto afecta a los hijos. ¿Cómo tú crees que te ha afectado a ti y cómo crees que pueden, digamos, los padres entender que, o sea, no deben estar juntos por los hijos, Ujú. pero sí tenemos que buscar como la forma de construir relaciones como más sólidas en cuanto al hogar como tal? Ya cuando tenemos hijos, ¿cómo vamos a hacer para, pues, para que no lleguemos hasta el punto de divorciarnos? Es un tema muy, muy amplio y muy aparte de lo que estamos hablando, pero es Sí, importante porque eso también nos ayuda a construir sociedad. mira, cuando mis papás se divorcian o se separan en un principio, yo estaba muy pequeña, pero yo era la hermana mayor. Entonces me tocó asumirlo de una manera muy distinta a la manera en la que la pudo asumir mi hermana. Ella era pequeña, pero siempre tenía mi protección. Tú estabas Hasta pendiente. ahora, ya no me soporta porque yo soy así súper, Isabela no puede salir, Isabela ya está muy tarde, Isabela nos vamos para la casa, soy súper fastidiosa, soy una segunda mamá, y hasta más cansona que mi mamá Tiene dos mamás. con mi hermana, pero yo, porque siempre logré como, o busqué arroparla, acompañarla, estar ahí con ella. Además que fui una niña muy autosuficiente en el tema de tareas, siempre fui muy responsable, me gustaba hacer mis tareas, era muy juiciosa, y eso por ese lado no me afectó. Pero sí era muy difícil, porque, digamos, para mí diciembre, yo cumplo años en diciembre y yo amaba diciembre porque era toda mi familia todo el tiempo reunida en mi casa. Y mi casa se convirtió en el punto de encuentro de toda la familia, tanto del lado de mi mamá como del lado de mi papá. Y era una familia muy grande, era muy lindo cuando llegaba diciembre, para mi cumpleaños, para Navidad o para el fin de año. Y mis papás se separan y eso se acabó por completo. Claro, ya no se Y unían por a la un familia. lado está mi papá, que tiene un núcleo familiar mucho más amplio con su hermana, sus sobrinos, que yo crecí con ellos como mis primos hermanos y mis abuelos, que están vivos, gracias a Dios aún, y puedo disfrutar de ellos. Y estaba ese núcleo y disfrutábamos en ese espacio. Y eran las 12 y salíamos corriendo a donde mi mamá a destapar los regalos, pero era mi mamá sola, tal vez con mi abuela. Entonces ya para mí se convirtió en un reto impresionante dejar a mi mamá sola. Entonces yo dejaba de un lado la diversión o lo que podía disfrutar con mis primos, con toda mi familia y me quedaba con mi Para mamá. acompañarla, claro. Y eso también empieza a generar como un recelo y un rencor en vos de por qué se separaron, por qué no decidieron quedarse con nosotras, pero uno ahí empieza a hacerse consciente de que no eran felices, de que tal vez no funcionan como pareja, no funcionan como como individuos para compartir una vida de en adelante. Y entre más uno crece, se va dando cuenta de lo difícil que es tener una pareja y de que vos, y no me he casado todavía, y de que vos todo el tiempo estés en pro de esa relación y aún así tengas que seguir con tu proyecto de vida, sigas construyendo tu futuro, tu presente. Es súper difícil, es un reto porque cada ser humano es un mundo distinto. Sí, así es. Y muchas veces la gente se casa sin ser consciente de las diferencias o se casa por situaciones que hacen clic en ese momento, pero tal vez no van a durar para siempre o no están dispuestos a que dure para siempre. Porque es eso, la disposición y la voluntad están todo. Yo digo de mis papás con un poquitico más de acompañamiento, ya sea de terapia, de Dios, lo fuesen podido lograr, pero no lo hicieron. Y lo bacano de mis papás es que ellos se convirtieron, bueno, duraron 6 años, que 4 o 6 años que no se hablaban. Y que por el tema político esa brecha crecía aún más, porque estaban en bandos políticos distintos además. Ah, Entonces imagíname yo por un lado encampañadísima con mi mamá y por el otro que era imposible hablar de política porque era traicionar a mi mamá. Entonces eso le sumaba un nivel de dificultad claro, y que me tocó asumir una madurez al respecto que no estaba preparada a los 14 15 años para entender todo ese espectro que era de que mi familia está dividida no solamente porque mis papás están separados, sino políticamente. Es una cosa, un enredo o terrible que cuando sea, yo lo cuento me dice, ¿cómo así? ¿Y tus papás no todo el tiempo han estado? No, eran liebres políticamente. Eventualmente ellos
se sientan en una mesa eso sí, siempre han sido excelentes papás y Eso, siempre han buscado un consenso para ser papás. Nunca han peleado que no, que por qué te llevas a las niñas o te va a quitar las niñas. No, eso no. He tenido esa bendición de que mi papá vive acá cerca, mi mamá vive también acá en Candelaria, toda la vida hemos vivido aquí en Candelaria, mi familia vive aquí en Candelaria. ujú. Entonces, pues me tocaba así trasladarme de una casa a la otra, pero estábamos a cuadras. Pero independiente de esos problemas, tanto políticos como personales, ellos no, o sea, las pusieron a ustedes, digamos, por encima porque ustedes no sintieron que uno dejó de ser papá, otra dejó de ser mamá, no. No, Los ellos puso, dejaron de ser esposos, pero no dejaron de ser padres. dejaron de ser esposos y allá ellos. Ujú, Pero siempre fueron padres. Y las decisiones, y es algo que tal vez puede quedar en la reflexión del podcast, es que ujú. siempre fueron padres, siempre nosotras estuvimos por encima, siempre, si hablaban, si era para un tema de nosotras. No, Isabela tiene el curso de tal y hay que llevarla al curso de tal. No, Isabela tiene patinaje y hay que acompañarla a patinaje, o yo le compro los patines, vos la acompañás a las clases, o Isabela necesita un refuerzo en tal materia, o a Valeria hay que llevarla al curso de inglés. ¿Me entiendes? O sea, siempre muy pendientes, padres muy presentes y que no dudaban de su responsabilidad. Que por el hecho de que mi papá ya no estuviese en la casa, él todo el tiempo pendiente de nosotras y me llevaba para el colegio hasta 11 que me gradué. Mi papá me llevó para el colegio, Te acompañaba siempre. me llevó para el colegio. Y yo ya me devolvía sola del colegio acá, porque estudié también acá en Candelaria en el mejor colegio, que es el Ana Julia Holguín de Hurtado, Me eh, dijeron que el mejor era Germán Nieto, no sé. público. El público, pero privado de la Ana Julia. Yo amo mi Ah, bueno, colegio, yo soy una promotora de qué la Ana bueno. Julia también. Que nunca dejó de ser papá, nunca dejó de Súper. estar ahí presente mi mamá, sin importar de todas las ocupaciones que estuviera en campaña, que ya fuese diputada, que fuese concejal, estaba ahí. Y es una mamá que independientemente de todo, está presente y es cansona y exigente y te exige resultados y Valeria, ¿qué pasó con esto? Y es que vos no tenés tareas, vos no haces tareas. Imagínese mamá con tanta cosa en la cabeza Y que de pendiente de ti. mantener. Y tenía el tiempo, sacaba el tiempo, pero ¿y es que vos no haces tareas? Y yo, sí, mamá, ya las hice, mira, y le mostraba, ¿y qué estás haciendo en el colegio? Son papás muy presentes y que nunca se desligaron de su labor de papás, pero que sí hace que uno crezca como con rarezas y vacíos distintos y que eventualmente yo he estado en terapia y que me ha permitido manejarlo con esta madurez porque es mucha carga lo que te decía, Sí, es mucha carga. Actualmente mis papás encontraron ese equilibrio, son excelentes papás, pero ahora son amigos. Y además de ser amigos, hacen un excelente equipo de trabajo, porque con respeto y con responsabilidad no hay más confianza del uno con el otro de que vos sos el papá de mis hijas y yo sé que vos no vas a cometer algo malo, que vos no me vas a fallar ni me vas a traicionar, porque sabes que si me va mal a mí, le va mal a tus hijas. así Y es. han logrado ese equipo espectacular. Son eso que lo hable eventualmente mi mamá en el podcast, pero se hacen un muy buen equipo. Hacen un muy buen equipo y eso también ha sido para decir y no decir en las redes sociales. También se ha prestado para confrontaciones. Sí, en las redes sociales les encanta ese tema porque les parece súper chistoso de que ellos se lleven bien. Usualmente los ex esposos no se llevan bien y eso les ha generado mucho conflicto en redes sociales y ha sido también algo para asumir Para en esa ustedes también. madurez. Claro, es importante saber que me gustó mucho esa historia. Estaba aquí así con los ojos abiertos porque a pesar de que tenían brechas grandes, la brecha de padres era muy cortica y se unían para ser padres. Y se nota, no conozco realmente a tu hermana, pero lo que he conocido de ti me da a entender de que han sido muy buenos padres. Y bueno, los felicito por eso. Y espero que, aunque yo soy, digamos, de las personas que dicen, no, no se separen, no se divorcien, no, entiendo que es que hay, pues, que a veces es necesario o no necesario, sino que uno lo hace por el conocimiento que uno tiene en ese momento y por las capacidades que uno tiene. Pero bueno, lo importante es que ahorita ya las cosas están bien Y cada uno tiene y su pareja. Mi papá tiene un niño pequeño, mi hermanito Salvador de 1 año, ujú, y es la adoración de todos. Hasta mi mamá vive enamorada de él. pero súper, súper, Sí. me alegra mucho eso. Valeria, te tengo otra pregunta que tiene que ver con un tema difícil en tu vida, Ujú. que tiene que ver con tu abuelo, con el tema que pasó, que fue una noticia nacional Sí. y fue algo muy difícil de creer incluso,
fue algo que, pucha, eso pasa en las películas, en las novelas. Sí, ¿Cómo, cómo, cómo fue eso en tu vida? ¿Cómo los afectó ese proceso a ustedes? Porque te lo pregunto porque a nivel personal me doy cuenta que cuando ustedes tienen una vida pública, la gente se vuelve muy insensible y pueden pasar por procesos difíciles, pero la gente como que, ah, no, suerte con ellos, o no, se lo merecen, o les pasó por esto. Pero hay cosas que son difíciles y que por mucho que uno tenga la piel de acero, te van a doler. sí. Bueno, te voy a contar una experiencia que yo fue por lo que me di cuenta que había tenido como tanto boom o tanto ruido la situación de mi abuelo. Me siento un día en la cafetería de la universidad. Yo estudiaba en la sede de Cali, ahorita estoy en Palmira por el tema del trabajo. Yo estudiaba en Pampa Linda, me siento en la cafetería y se reúne un grupo de compañeros, todos estudiamos derecho, entonces cuando son delitos o casos así muy álgidos, pues los conversamos y se vuelve el tema de conversación de ese día. Ujú. Y me siento y me dice, ve, mira, la señora que nos colabora a hacer aseo en la casa llegó a contarme que que un señor que mató al hermano y que por plata. Y entonces cuando empieza a desarrollar mi compañero más sobre el caso, resulta que es el caso de mi abuelo. A mí se me vuelven agua los ojos, pero me seco y les empiezo, sí, ese es el caso de mi abuelo. Todos se quedan fríos y como así está hablando guadas, No está hablando de sabían, esa. no sabían. No, ese es el caso de mi abuelo. Y entonces yo les empiezo a contar y eso los impacta demasiado. Porque fue la primera vez que yo pude contar esa historia sin llorar y sin derrumbarme. Claramente eso es gracias a la fortaleza que nos ha brindado Dios, porque es algo que yo nunca lo superaremos, lo superaremos, pero sí es muy impactante y más poderlo contar. Para mí es una victoria personal poderlo contar sin derrumbarme. En diciembre del, del año 2022, perdón, 2022, nosotros postergamos la visita que le hacíamos a mi abuelo. Y la última vez que lo visitamos, entonces, pues, intentamos visitarlo una vez al mes. Ujú. Y la última vez que lo visitamos fue para su cumpleaños en noviembre, el 8 de noviembre. Fuimos el 13, nos tomamos la foto con el abuelo, la torta, y postergamos la visita de diciembre por las ocupaciones, que los regalos, que tener que entregar, que no es otra cosa. En diciembre no tenemos vida porque son todas las novenas de todos los niños del municipio y muchas veces la última novena, la que nunca se hace, es la de mi casa. Claro. Perdón, una preguntita allí. Sí, No recuerdo si en esa época tu mamá estaba en campaña o ya estaba ocupando el puesto. estaba en campaña, Ah, ok. estaba en O sea, campaña. estaba trabajando fuerte. Sí, fue justo el diciembre antes de que iniciara el año de campaña. Ok. Entonces era la preparación y había que estar full, porque ya el próximo diciembre ya era electa. Entonces fue el diciembre antes de que iniciara la campaña para la alcaldía. Ujú. Entonces, por tantos compromisos, por tantas cosas que mi mamá estaba en campaña, yo en clase, no fuimos en ese diciembre y llegó la fecha de irse, nos pasó 24 de diciembre y llegó el 30 de diciembre. El 30 de diciembre vamos, el 30 de diciembre vamos, el 30 de diciembre vamos, vemos el alumbrado, El día 28 llega una carta a mi casa como asumiendo una extorsión, que aparentemente mi abuelo debía una plata y no le decían a mi mamá que la pagara, simplemente que no se metiera. Le decían a mi mamá que no se metiera, que supuestamente mi abuelo tenía problemas y tenía que pagarlo. Obviamente, pues de una la carta la enviamos a la policía que la analizara, no, eso seguro es un tema de amenaza política, pero no lográbamos contactar a mi abuelo. Mi abuelo tiene 84 años, vivía solo en un apartamento en un condominio en Cali. Eso puede sonar raro, de no, lo abandonaron en el condominio en Cali. No, mi abuelo era el hombre más autosuficiente, mi abuelo se hacía 100 flexiones diarias, era un hombre súper capaz, pero tenía una dificultad en la audición. Entonces había que hablarle duro. Pero de resto mi abuelo era completamente capaz. Vos lo veías y no parecía No de parecía de ochenta y esa edad. cuatro años. Pero sí, tenía 84 años, pero él hacía sus vueltas solo, todo, iba al médico solo, era completamente capaz. Tenía sus negocios, sus casas, porque toda la vida ahorró
y sus ahorros los invirtió. Fue un hombre muy inteligente, era un hombre brillante. Fue, de hecho, el primer hombre que yo le escuché hablar de la legalización de la marihuana. Mi abuelo no consumía en el absoluto, pero era una situación de que él analizaba que era la única forma de que se acabara el conflicto armado y todo el tema narcotráfico en Colombia. Así de Claro. inteligente era mi abuelo y le encantaba leer. Entonces llega esa carta, no lográbamos contactar a mi abuelo, pero el 30 estaba programada la ida, entonces pues igual nos fuimos. Cuando encontramos esa carta con Isabela, yo me asusto y justo no estaba la perrita en la casa. Bueno, fue un susto impresionante que hasta mi papá fue por nosotras, porque nosotras íbamos mi hermana y yo, y no nos asustamos muchísimo, fue mi papá por nosotros. Salimos súper preocupadas, la situación nos pareció muy extraña, muy compleja y estuvimos como muy timbradas esos 2 días. El 30 de diciembre vamos para Cali, mi mamá nos deja en un centro comercial que queda cerca donde vive mi tía, la hermana de mi abuelo, vivía mi tía, la hermana de mi abuelo, y se va. Y nos dice, vayan eligiendo ropa, que vamos a comprar, vayan eligiendo el estreno. Eh, pero muy extraña, mi mamá muy extraña. Y era que mi abuelo no aparecía, pero nos quería preocupar todavía a O sea, hasta nosotras. ese momento, desde que llegó la carta hasta ese momento ya habían pasado 2 días Y no habíamos podido y no se habían contactarnos podido. con mi abuelo. Al parecer, lo que me cuenta mi mamá es que cuando habla con mi tía, ella me dice, véngase para acá, mija, que llegó una carta de Edgar. Mi abuelo había dejado una carta. En esta carta mi abuelo especifica con quién iba a salir, a qué hora, hacia dónde, a tratar qué tema, con números de teléfono, al respecto de qué, absolutamente todo. Con la reseña al final diciendo, si no aparezco, si no vuelvo, llamen a Jessica y a la policía. Y si era la carta de él, Era una carta que le había escrito él sí la había. Ay, como. con su puño y letra. Y no solamente había hecho una carta, sino que después cuando logramos ingresar al apartamento, había dejado una encima del mueble, una encima del comedor, le entregó una al vigilante para que se la pasara únicamente a su hermana, a nadie más, con la orden de que únicamente a su hermana se le iba a entregar. Dejó 3 copias de la carta. Como quien dice, él ya sabía, Sí, él tenía el tenía el presentimiento. presentimiento. Y nos dimos cuenta que ese presentimiento no lo tenía solamente en esa vez, sino que él llevaba haciendo cartas avisando que iba a salir desde agosto, O sea, él desde ese tiempo sabía como que algo estaba pasando. desde agosto. Llevaba casi 6 meses haciendo las cartas. Y cuando nos damos cuenta y entra el Gaúl a investigar, era que lo venían asediando desde hace mucho rato. Lo estaban que extorsionando. Más que extorsionando, lo querían enredar porque era su mismo hermano de confianza, Eso es el lo que le más duro. entregaba todo y le ayudaba a organizar sus cosas. Ya tenía trámites y ventas de propiedades, ya tenía absolutamente todo preparado para, porque él creía que mi abuelo a él no le iba a dejar nada, Mm, pero era el trabajo de mi abuelo de tantos años que no tenía la obligación de por qué dejárselo a él. claro. Entonces buscó la manera de que se le pasaran los bienes de mi abuelo hacia él a la mala. Su último paso era secuestrar a mi abuelo para que con su firma y su huella le entregara la propiedad a su nombre. Citan a mi abuelo en una panadería. En esa panadería mi abuelo se monta en un taxi y es la última vez que lo vemos a través de las cámaras. Mi mamá realiza la denuncia más o menos el 30-31 de diciembre, nadie lo sabía, solamente mi mamá y yo. Y ella me cuenta ese día que llegamos en la noche de comprar la ropa. Esa situación se vuelve como un martillazo constante en la cabeza de no aparece mi abuelo, no aparece mi abuelo, no aparece mi abuelo está desaparecido, era lo que decíamos. Porque nosotros nos venimos a dar cuenta que él ya lo había matado ya cuando lo encuentra el Gaula, Ya al final. el 16 de enero del 2023. Estuvo desaparecido para ustedes más o menos 17 días, 17, 18 días. sí. En esos días, en ese lapso de tiempo ya se realiza la denuncia, ya no podemos con esto, en nuestras manos se realiza la denuncia ante el Gaula y
pues Dios mío bendito, yo sí le agradezco mucho a Dios y a ellos que se metieron este caso en el pecho y no descansaron ni un segundo hasta encontrar a mi abuelo. Yo no me atrevo a decir que es por la posición de mi mamá o algo así, pero ellos se metieron este caso en el corazón y no descansaron hasta encontrar a mi abuelo. Se quedaron días completos haciendo vigilancia al comportamiento del hermano de mi abuelo. Hicieron por completo el recorrido del taxi a donde se llevaron, porque lo llevaron a una vereda en la parte alta de la montaña de Cali, en Montebello, y allá apareció el cuerpo de mi abuelo, sin vida, obviamente. ¿Y él lo hizo Fue, solo o con otras personas? claramente tuvo compañía en esa ¿Y esas tarea. personas ya estaban Él es, judicializadas? él es como lo que conocemos como ¿Intelectual? autor intelectual, que no se le dice así, sino que se dice coautor determinante. Eh, Él es quien cumple como esa función, quien arma toda la película y obviamente contrata personas para que es el taxista, que fue el que primero cayó, y la persona que iba atrás con él, la moto que hizo la guía o el campanero pues de la acción delictiva. Estaba con un poco de gente. Eso es un concurso para delinquir que es, ellos terminan siendo judicializados por secuestro extorsivo, concurso de conductas para delinquir y asesinato, obviamente, doloso o homicidio agravado porque era su hermano, porque aprovechó la situación de confianza y que obviamente era era con ciertos objetivos adicionales. Esta búsqueda se mantiene y pasamos el peor fin de año del mundo porque fue Claro. 31 de diciembre y el 1 de enero todo el mundo contento en su tema y ni siquiera mi hermana sabía, no le habíamos dicho. Yo le comenté, pues sabía mi mamá me lo dijo a mí y mi papá. Y yo le comenté a mi papá. Mi papá siempre es mi roca, como mi confidente. Yo soy de muy pocos amigos, Mm. pero mi papá siempre es ahí el que está presente para mí. Y yo le conté y decidimos ya contarle a Isa más o menos como el 1 de enero para que entendiera porque es que no podía salir, porque es que no podía, porque es lo primero que te dice el Gaula. Primero no le digan a nadie porque esto puede afectar la investigación. Ujú. Y por esto mucha gente se fue detrás de mi mamá a atacarla y a decirle, no, es que el papá este está ferro, el papá es malo, el papá. Y por eso no lo salió a buscar. Y otra gente metiéndole la culpa a mi mamá o que ella Claro, estaba implicada en el caso porque no sacó la pancarta y a salir calle a calle a buscar a mi abuelo. pero fue la recomendación que le hizo el Gaula a ustedes. Fue la recomendación que hizo, no salgan ustedes porque nos estamos poniendo en peligro. Claro, Mira, y pasando el tiempo nos vamos dando cuenta de cosas. Pues yo estudiaba en Cali, mi abuelo vivía en Cali porque yo llegué a decirle, abuelo, ¿porque no, yo no me vengo a vivir con vos, te hago compañía? Nos dimos cuenta que era que me estaba protegiendo, porque él lo mantenía solo, entonces pues al que atacaron fue a él. claro. Pero si yo fuese vivido con él, entonces Hubiera la sido que otra, entraba otro. en peligro era yo. Claro, él te protegió pues digamos que él no, en ese punto él no confió, digamos, en las autoridades porque hubiera podido de pronto haber hecho la denuncia. Pero mira que lo que tú dices es importante y eso lo he escuchado de varias personas que la parte de investigación criminal aquí en Colombia es súper buena. Los Sí, investigadores son muy buenos. pero no hay muchos. Ese es el Hace problema. falta Que más. hacen falta más. Son muy buenos, son muy efectivos, pero hacen falta más. Sí, qué triste. Es una historia muy triste y como te digo, más difícil aún, ustedes estar pasando por ese duelo y por ese dolor tan grande y tener que recibir ese tipo de comentarios y ese tipo Por ser lo que de hablamos de personaje público. exacto. Mira, en ese caso, entonces mi abuelo, el mismo día que lo secuestran, lo montan en ese taxi y mi abuelo tenía una pequeña falla cardíaca, muy mínima que la tenía controlada, por lo que te digo, era muy responsable con sus cosas, un hombre muy sano, hacía ejercicio, comía bien. Y por esa falla cardíaca, con un taser le empiezan a dar choques y eso le genera un paro cardíaco. Entonces no lo alcanzan a torturar tanto, que era su cometido, Claro, es lo que quería. pero sí mi abuelo pierde la vida en el trayecto de su
una panadería que queda a una cuadra de su casa hacia Montebello, que es más o menos un trayecto de 40 minutos. Mi abuelo no alcanza a sufrir tanto porque por esa pequeña falla cardíaca lo pierden en ese momento. Pero aún así continuaron con su daño, fueron, buscaron, revolcaron la casa por todo lado, vendieron propiedades. Eso fue, hicieron el daño más grande del mundo. Esa persona que era su hermano. Y se llevaban bien. Todos los días se veían y almorzaban juntos. Mi abuelo les compró la cena, todo, ¿Y del tu 24 de abuelo en ese diciembre. punto no se dio cuenta que era su hermano? ¿O llegó un punto Yo en el digo que que él lo sí? sospechaba. Digo que él lo sospechaba porque por eso dejaba las cartas, con quién se iba a Ujú. reunir, a qué hora, con todo. Él lo sospechaba, él nunca confió en nadie. Nunca confiaba Claro, en tuvo que haberlo nadie. sospechado pues, aunque es difícil uno pensar que un hermano vaya a hacer eso, pero mira la ambición hasta donde nos lleva. Mira, y, y que ya le había pasado. La gente por la envidia, por la plata. Por eso hay una canción que nosotras amamos y que nos recuerda mucho a él, que son Las 40. No sé si las has escuchado. Mm. La canta Rolando La Serio, Daniel Santos, Ah, es ok. un bolero que describe justamente esa relación que hay con las personas. Esa nos mueve y que si estamos un día pues eufóricas en la emoción, esa nos mueve muchísimo esa canción. Es muy significativa para nosotros porque nos representa la historia de mi De lo que abuelo y pasó de la con él. relación con la gente, de lo que pasa con la gente y más cuando sos un personaje público, por decirlo así. La búsqueda continúa, nosotras literalmente no volvimos a salir, no volvimos a salir, estuvimos como en cuarentena de esos 15 días, no podíamos salir porque era el riesgo de que nos pasara algo. Llegaron otras cartas, o sea, seguían haciendo la extorsión como si mi abuelo estuviese vivo, a ese punto llegó la maldad. Horrible. Hace poco le llegaron cartas a mi abuela del personaje, como encontrar redención. Y lo más fuerte es que se hizo todo el trabajo, el Gaula hizo la investigación, aparece el cuerpo de mi abuelo, lo pudimos enterrar, le pudimos dar cristiana sepultura y es tanto el descaro, o bueno, no sé, que piden apoyo, que piden ayuda para que no salgan, no, no los terminen de joder, por decirlo así, y terminan saliendo libres por ¿Todos? vencimiento de términos. ¿Cómo así en Al este menos momento el hermano. está libre? Sí, por vencimiento de términos en su caso. Él pidió, porque lo alargó muchísimo, porque era un adulto mayor, porque pidió una revisión psicológica para exentarse de responsabilidad por incapaz, que sea pues antijurídica o su culpabilidad, Sí. y terminó logrando que se extendiera el tiempo hasta el vencimiento de términos. Y en ese momento se encuentra libre. Y es algo que uno se pone a pensar, Dios mío bendito, pues en este momento entonces estamos corriendo peligro. Exacto, eso te iba a decir, Pero porque si nos ponemos en esa película, pues nos tocaría vivir encerradas todo el escondidos. tiempo. Y yo digo, bueno, uno todo el tiempo está en riesgo. Yo puedo salir y un man bravo sale en la calle y me coge del carro, me coge el carro. Entonces es como asumir ya el riesgo de todos los días, pero sí vivir muy precavida. Entonces eso hace que tal vez exponga mi trabajo en redes sociales, pero mi vida personal no la vas a ver tanto en redes sociales. Tal vez no me veas tanto en la calle, en el evento, o hace que no mantengamos solas. Se cuida mucho. Casi nunca estamos solas porque completamente no está en riesgo y la gente cree, no, es que ellas tienen plata, ellas tienen cosas, entonces todo el tiempo uno es un foco, no solamente por lo que digan, sino por el riesgo que puede haber. Entonces, esto es por un lado bueno porque podemos ayudar a la gente, porque podemos aportar, podemos transformar de cierta manera positiva, pero también nos coloca una mira en la frente. Claro. O sea, en este caso, según lo que tú me dices, sería más fácil para ustedes dejar de ayudar a la gente y dedicarse a otras cosas que las pusieran, las dejaran más guardaditas y más Ujú. tranquilas, pero ustedes deciden exponerse porque están haciendo lo que les apasiona. Como dice mi mamá, esto es lo que a mí me apasiona, esto es lo que a mí me gusta, lo que a mí me apasiona, lo que a mí me mueve. Que es transformar a las masas. Uno, digamos, tal vez con una empresa privada, uno Mm. puede Contribuir. transformar a 100 personas que pueden ser tus trabajadores y 400 más que sean su familia de tus trabajadores. Pero ya,
En cambio, desde este lado, desde el aspecto público, podemos generar políticas, podemos dar garantías a las personas que impacten y transformen en miles de personas. Así es. Y para ustedes vale la pena el riesgo, Sí, sí, como vale la quien dice, pena. el que le gusta le sabe. Y, y mucha gente relacionaba lo de mi abuelo con un tema político y nos culpabilizamos mucho por ese lado hasta que nos dimos cuenta Claro, que no era así. no tiene nada que ver. Eso, lo único que nos mantuvo fuertes en ese momento era Dios. Mira, yo no creía ni siquiera en la Virgen. Yo creía en Dios. Yo decía, no, la Virgen pues, no tiene ninguna representación para mí, pero creo ahora en su poder de intercesora, por eso que nosotros no encontramos ningún otro refugio que hacer el rosario. Nos dedicamos todas las noches con mi mamá. Orábamos, Durante ese llorábamos proceso, e hicimos el rosario. Y cuando terminamos la novena de ese rosario, aparece mi abuelo al otro día. Lo terminamos con una vigilia, cantando hasta las 2 de la mañana. Estuvimos orando. Y aparece mi abuelo al otro día, a las 6 de la tarde llega mi mamá. Eso también fue impresionante. Y desde ese momento, que eso es una promesa que le dice, eh, no te voy a dejar sola ni nunca te vas a sentir sola. Y mira que eso fue lo que me terminó dejando aquí, porque yo me metí tan a pecho esa promesa que le hice ese día a mi mamá, que me convertí en su asistente, en sus comunicaciones, en su todo, en el tema de campaña, ujú, sí. hasta en una asesora en el aspecto juvenil, y yo andaba con ella para arriba y para abajo, para arriba y para abajo. En un principio lo detestaba, pues le cogí gusto y andaba con ella para arriba y para abajo durante campaña. Que allí fue donde yo te conocí a ti porque yo fui a Y ofrecerles ese servicio. ahí fue donde la misma gente me empezó a ver, pues mira Valeria, mira que se Ujú. está moviendo en esto, mira que es buena. Unas veces mi mamá no alcanzaba a llegar y yo llegaba a la universidad y llegaba a esa reunión y hablaba, yo ya me sabía el plan de gobierno, me sabía las 10 propuestas más importantes, me sabía la historia de mi mamá, pues qué otra persona para hablar de mi mamá. Claro, Entonces llegaba yo y hacía las veces de mi mamá en esa reunión que no alcanzaba a llegar porque no le daban tiempo, eran 20, 25 y hasta 30 compromisos diarios. No alcanzan las demasiado. horas del día. Y yo ya hacía las veces de mi mamá en algunas reuniones y la gente me empezó a ver, me empezó a identificar. Y cuando Dios nos regaló la oportunidad y supimos la elección final de las personas, el día del escrutinio de las elecciones, el cielo se puso rosado. Sí. Nuestro color de campaña era magenta, era rosado. Y yo sí vivo enamorada de los atardeceres candelareños y mi teléfono está lleno de atardeceres de Candelaria. Y el cielo ese día, no te miento, se puso rosado. A las 6:30 de la tarde se puso rosado. Nosotros a esa hora, según las votaciones, porque ya lo primero que se revisa es alcaldía. Y yo Ujú. era testigo electoral. Y en mi mesa había ganado. Y empiezo a preguntar en el grupo de jóvenes que habíamos armado, habían ganado. En todas las mesas ganaba, 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 ganaba. A las 6:30 ya había una perspectiva de que ya había ganado, pero no te puedes parar, porque tenés que cuidar los votos de tus diputados, los votos de tus concejales y los votos de gobernación. Entonces nosotros ya sabíamos que alcaldía iba, gobernación iba, diputados iban y lo último que dan es el consejo, así como para mantener la atención. No nos podíamos ir. Entonces imagínate yo ya escuchando la caravana así Y tenías que seguir allí. y seguíamos allí. Entonces es impactante cómo esto puede cambiar la vida. Y yo me dije, no voy a dejar sola a mi mamá. Y fue la misma gente que me puso en este espacio. Yo me los encuentro, a los que le dijeron a mi mamá que yo fuera la gestora social, yo me los encuentro Ujú. y les digo, cuando estoy muy atareada, tengo muchas cosas, es culpa tuya. Le digo, vos fuiste Es el que culpa me de pusiste en ustedes. estas. Pero mira que a pesar de que fue algo muy difícil, digamos que te unió más con tu mamá Sí, y aparte de que te unió más con tu mamá, las hizo más fuertes las hizo más fuertes y aparte de eso las acercó más a la parte espiritual. Porque tú, por ejemplo, lo del cielo, del cielo magenta y si los atardeceres son muy bonitos, pero ustedes lo vieron más como una señal divina, como algo mira, espiritual. vos cómo más explicás que uno pueda soportar. Mi abuelo lo enterramos el 16 y llega el equipo de trabajo que se reunía todo un día a la semana, no recuerdo bien el día, pero se reunía un día a la semana, se sientan 3 días después del entierro de mi abuelo, se sientan y te dicen, bueno, ¿cómo estás, Jessica? ¿Lista? ¿Preparada? Arranquemos, vamos a trabajar. ¿Vos te explicas eso?
a mí la rabia que me dio en ese momento no tiene sentido. Y para mí la única explicación que mi mamá fuese aguantado eso y que al día de hoy ella puede aguantar todas las cosas que pasan día a día es Dios. La cercanía que tiene con Mi Dios. mamá tiene una relación con Dios casi certera, porque a través de una revelación, nosotras no somos mucho de religión, o sea, nosotras nos profesamos donde encontremos la tranquilidad de Dios y puede ser en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, y recibimos todo lo que sea bendición. Por eso no nos ves que estamos cerrados o sesgados y por primera vez la participación política del aspecto religioso se ve unificado en una sola voz. Por primera vez, muchísimas iglesias sintieron una sola voz en mi mamá y votaron a favor de esto y por eso hoy es que tenemos la libertad religiosa tan preponderante en la Secretaría de Desarrollo Social y Participación. Por eso es que hoy hay una política pública, se está trabajando en esa política pública Ujú. para que, porque por primera vez se reunieron esos aspectos. Es Dios el que da la guía a mi mamá, el que permite soportar todas estas situaciones complejas, el que llegamos un día muy atareados, muy cansadas, es Dios el único que nos ayuda a soportar lo de mi abuelo y Claro. el que nos da la fuerza y la sabiduría para atender todas las situaciones que se presenten en el día. No, qué historia tan triste, pero a la misma vez como que Dios, o sea, acercarse a Dios hizo que salieran victoriosas de todas estas tristezas y dificultades. Bueno, ya cambiando de tema, ya no quiero más temas tristes. Eh, ¿Tú actualmente qué proyecto tienes así que te mueva, que digas este proyecto lo quiero mencionar o quiero hacer esto? Primero, esa es la primera pregunta. La otra es que nos cuentes tus redes sociales, dónde te pueden buscar, cuál red social te gusta más, todo Bien. este tema de redes sociales. Y tercer punto, me gustaría que le dieras un consejo a los jóvenes, un consejo en cuanto a lo que yo te decía de que hay que aprovechar la juventud, pero también hay que asegurarte de construir. Ujú. Bueno, ¿en qué proyecto ando? Actualmente pues estamos en el mes de la mujer, entonces tenemos un foro muy interesante de empoderamiento, es un foro, buscamos que sea de impacto nacional, entonces con conexión y tenemos nuestra ponente de impacto nacional. Pero algo que me encanta, que me llena de alegría, es que se viene Brújula. Eso fue una organización que se llama Niñez Ya, la organización de juego y niñez a nivel nacional. Y eso es como un concurso donde participan todas las alcaldías y gobernaciones de todo el país. Y el año pasado, Candelaria estuvo entre los gobernantes más comprometidos con la niñez, que es el premio que se ganan por hacer las cosas bien en el mes de abril. En Ujú. el mes de abril, entonces vamos a tener la celebración del mes de la niñez todo el mes, en cada uno de los corregimientos, garantizando el juego, la recreación, los 365 días del año y tomando en cuenta que un tema tan álgido es las emociones y hemos identificado desde la Secretaría la importancia de trabajar en estos temas desde las edades más tempranas, porque eso es lo que le garantizamos que los adultos tengan herramientas para poder asimilar su futuro, asimilar su adultez y todos los retos que vienen cuando uno ya está grande. Así Es eso. es. Entonces, el tema es carnaval, entonces estamos en modo carnaval de emociones con brújula en este año 2025 y eso nos da mucha, mucha, mucha emoción por parte de la Secretaría. También estamos con la temática de jóvenes, ahí siempre nos estamos moviendo con clubes juveniles, es algo que manejamos también desde la Secretaría. Es crear espacios seguros. En este momento estamos en etapa de difusión, identificando cuáles son esos parches, esos combos, esos grupos de jóvenes que les gusta lo que sea. Si a usted le gusta la barbería, si a usted le gusta el fútbol, si a usted le gusta el baloncesto, si a usted le gusta el tenis, el ajedrez, si a usted le gusta bailar, cantar, lo que sea, y usted tiene su combo de amigos que les gustaría ser parte de un club, los estamos identificando. En marzo vamos a estar aquí en la cabecera, en febrero estuvimos en el Tiple y así estaremos durante todo el año para que primero identificar a esos jóvenes y que les llegue la oferta mucho más fácil. Por ejemplo, sacamos desde la puerta las oportunidades
Candelaria aprende un curso de mecánica de motos. Y ya tenemos identificado a los chicos o al grupo en el corregimiento de Villa Gorgona que le gusta la mecánica de motos. Entonces, para que la oferta les llegue directa. Y Mm, asimismo, estos chicos los formamos en habilidades blandas, habilidades para el trabajo, curso de inglés, cómo hacer una hoja de vida, cómo presentarse en una entrevista de trabajo y proyecto de vida para los que están más jóvenes apenas saliendo del colegio, para que tengan todas esas herramientas. Presentación de un proyecto de participación ciudadana y liderazgo, para que tengan todas esas herramientas y al final de año o cuando salga la convocatoria, que puedan presentar un proyecto que beneficie a su comunidad, a su grupo y la razón de ser de su grupo, y nosotros les podamos brindar toda la dotación necesaria para ese proyecto. Entonces, súper. digamos, si tu grupo es de fútbol y entonces lo que quieren es fortalecer la escuela y que muchos otros chicos puedan participar, entonces vas a tener tanto dinero en dotación para que ese proyecto lo puedas hacer realidad, pero entonces a ti te realizamos la formación en presentación enfocado en tu proyecto de vida y de una vez estamos brindando otras necesidades. Digamos, buscamos que el otro semestre llegue la Escuela Nacional del Deporte por parte de la Secretaría de Educación Municipal a nuestro multicampus. Entonces ya tendríamos Escuela Nacional del Deporte, Universidad del Valle y INTEP, que es el Instituto, bueno, se me pasa ahorita la sigla, pero es un instituto de educación técnica, tecnológica y profesional. Súper. Imagínense todas las oportunidades que le pueden llegar a los jóvenes a través de esa estrategia de clubes juveniles. Ahorita estamos en difusión y cuando tengamos a todos nuestros jóvenes empezaríamos a trabajar con ellos para que puedan presentar proyectos y que ese proyecto se les haga una realidad. Qué En bien. eso estamos ahorita. Y eventualmente yo voy publicando en mis redes sociales que son Gestora Social Candelaria en Facebook y @Valeria Villafañe GS en Instagram, que es mi favorita, la que más utilizo, la que más muevo. Y de pronto si les da por chismosear, aparezco en TikTok como Valeria Villafañe, pero ahí es algo mucho más de risa, que comparto TikToks que me dan risa, es mucho más personal, la que más Ujú. utilizo como lejana a mi trabajo, pero aún así también a veces hago videitos. Ok. ¿Y qué consejo le daría a los jóvenes para que aprovechen esa juventud? Que se enfoquen, que encuentren eso que les apasiona, eso que les mueve, para que cuando lo encuentren no les duela hacer sacrificios de tiempo, de la rumba, de el sacrificio que les toque hacer para lograr ese objetivo que tienen, no les duela, porque ya saben que es con un Así objetivo es. mucho más grande. Con el enfoque lo pueden lograr absolutamente todo. Enfoque es tener disciplina, tener compromiso, tener persistencia, estar ahí todo el tiempo atento y pendiente a eso que te mueve y que todo lo hagas con un objetivo. Si vos haces las cosas por hacerlas, puede que te salga, puede que no, pero algo que les dije a los chicos que iniciaron un curso de formación laboral y que cuando terminen el curso tienen garantizado su empleo con la Secretaría de Desarrollo Económico y Rumbo Joven, fue: aquí está abierta la puerta a las oportunidades para ustedes, pero el éxito está en las personas que cuando identifican esa oportunidad o les llega esa oportunidad, están preparados para aprovecharla. Están preparados para eso, claro. Entonces sería eso. No, súper, Valeria, me encanta eso y me encanta como la motivación que se te ve cuando hablas de estos proyectos, se ve que es algo genuino y te felicito porque se nota que te gusta y se nota que vas a lograr grandes cosas. Te lo digo Pues hoy gracias. y le pongo la firma hoy y esperemos a ver qué pasa. Entonces te agradezco, Valeria, te agradezco por venir. Me gustó mucho que pusieran a Dios y que todavía tengan a Dios en el medio de sus proyectos. Entonces, nada, solo queda agradecerte, felicitarte y alentarte a que sigas adelante, que no te dejes derrumbar, que es difícil, pero que tú puedes hacerlo. Despídete de estos jóvenes y nada, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti que me diste esta oportunidad. Muchísimas gracias a ustedes. Este es un espacio para que lo aprovechen, para que se inspiren y para que encuentren un espacio de escape, pero escape sano, escape lleno de oportunidades. Muchas gracias por permitirme compartir este que es mi proyecto, que es lo que yo vendo, que es mi historia. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias por vernos.
realmente es de mucho crecimiento porque son las personas que invito, trato de que sean personas que tengan algo que aportar y como hoy lo vimos, Valeria tiene mucho que aportar y le agradezco por haber venido, les agradezco a ustedes por vernos y Valeria, nosotros siempre nos despedimos así, mira, Sí. la mano así y así. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Chao.